El autobús avanzaba lentamente por la avenida llena de luces, anuncios gigantes y edificios que parecían tocar el cielo. Dentro del vehículo, la familia Ramírez observaba en silencio. Venían de un pequeño pueblo donde todos se conocían por nombre y apellido. Aquella ciudad enorme, ruidosa y acelerada parecía un universo completamente distinto. Don Antonio Ramírez sostenía una pequeña maleta desgastada. A su lado estaba su esposa María, quien apretaba entre sus manos una bolsa de tela donde guardaba algunos documentos importantes y un rosario heredado de su madre. Frente a ellos, sus dos hijos miraban por la ventana, Daniel, de 11 años, y Lucía, de 9. «Papá», dijo Lucía con voz temblorosa. «¿De verdad vamos a vivir aquí?» Antonio sonrió con serenidad. «Sí, hija. Aquí comenzará una nueva etapa para todos nosotros». Daniel observó los edificios con cierta inquietud. «Se ve muy diferente al pueblo». «Eso es cierto», respondió Antonio. «Todo es diferente, aunque lo importante seguirá siendo lo mismo». El autobús finalmente llegó a la terminal. Al bajar, el ruido de los autos, los gritos de vendedores y el movimiento constante de la gente envolvieron a la familia. Lucía tomó la mano de su madre. «Mamá, tengo miedo». María la abrazó. «Es normal, hija. También yo lo tengo un poco». Antonio levantó la maleta y habló con firmeza. «El miedo se vence caminando». Tomaron un taxi viejo que los llevó hasta un barrio popular donde habían rentado un pequeño departamento. Era un edificio antiguo, con pintura desgastada y balcones llenos de macetas. Un grupo de vecinos observó la llegada desde la banqueta. Los niños del barrio miraron la ropa de Daniel y Lucía, pantalones sencillos, suéteres tejidos por su abuela y zapatos que ya mostraban señales de uso. Una mujer murmuró a otra vecina: «Mira cómo vienen vestidos, parece que salieron de otra época». «Seguro vienen del campo», respondió la otra con una risa breve. Daniel escuchó el comentario. Bajó la mirada. Mientras subían las escaleras del edificio, dijo en voz baja: «Papá, creo que se están burlando de nosotros». Antonio dejó la maleta en el piso y miró a sus hijos con calma. «Escuchen bien lo que voy a decirles», habló con voz tranquila. «La ropa se desgasta, pasa de moda, se rompe. Lo que no debe romperse nunca son los valores». Lucía frunció el ceño. «¿Valores?» «Sí», continuó Antonio. «El respeto, la honestidad, la solidaridad, el trabajo digno. Eso no se compra en ninguna tienda». Daniel levantó la mirada. «¿Y si siguen burlándose?» Antonio sonrió con una serenidad que parecía venir de años de esfuerzo. «Entonces les responderemos con educación y con hechos». Entraron al pequeño departamento. Tenía 2 habitaciones, una cocina modesta y una ventana que daba hacia la calle. María dejó la bolsa sobre la mesa. «No es grande, pero será nuestro hogar». Lucía corrió a la ventana. «Se ve toda la ciudad». Daniel colocó la maleta en el suelo. «Algún día vamos a lograr cosas grandes aquí». Antonio lo miró con orgullo. «Eso depende de ustedes, y del camino que decidan seguir». Aquella noche cenaron tortillas con frijoles y un poco de queso. Era una comida sencilla, aunque para ellos representaba esperanza. Después de cenar, Antonio reunió a sus hijos. «Quiero que recuerden algo siempre», dijo. Los niños lo miraron atentos. El mundo suele juzgar por lo que ve por fuera. La ropa, el dinero, el auto, la casa. Eso cambia con el tiempo. Lo que realmente define a una persona es lo que hace cuando nadie la está mirando. Lucía se acurrucó junto a él. «Papá, ¿tú crees que algún día nos respeten?» Antonio la abrazó. «No tenemos que pedir respeto, lo vamos a construir». Daniel preguntó: «¿Cómo?». Antonio respondió con una convicción profunda: «Con estudio, con trabajo, y con dignidad». Esa noche,
mientras la ciudad seguía su ritmo interminable, la familia Ramírez dormía en su pequeño departamento con la esperanza de un futuro distinto. En el edificio, algunos vecinos continuaban comentando su llegada. No durarán mucho aquí, dijo uno. Ya veremos, respondió otro con indiferencia. Nadie imaginaba que aquellos recién llegados, con ropa sencilla y maletas viejas, estaban comenzando una historia que transformaría la forma en que todo el barrio entendía el verdadero valor de una persona. En la habitación, Daniel miró el techo antes de dormir. Lucía. Sí. Creo que papá tiene razón. ¿Sobre qué? Sobre que lo importante no es la ropa. Lucía pensó un momento. Entonces tenemos algo más fuerte. Daniel sonrió. Sí, tenemos lo que somos. Y mientras la ciudad brillaba con miles de luces, la familia Ramírez comenzaba, sin saberlo, un camino lleno de desafíos, humillaciones, aprendizajes y una transformación que tardaría años en florecer. El sol apenas comenzaba a iluminar los edificios cuando María ya estaba despierta en la pequeña cocina. El aroma del café llenaba el departamento mientras calentaba tortillas en un comal viejo que habían traído desde el pueblo. Aquella mañana era especial. Daniel y Lucía comenzarían clases en una nueva escuela. María observó a sus hijos mientras se vestían con la ropa que tenían preparada sobre la cama. Las prendas eran limpias y bien cuidadas, aunque su estilo parecía de otra época. Lucía alisó su vestido frente al espejo. «Mamá, ¿crees que se vea bonito?» María se acercó y acomodó con ternura el cuello del vestido. «Se ve hermoso, hija. Lo importante es que esté limpio y que lo lleves con orgullo». Daniel se puso su suéter tejido. En el pueblo nadie se fijaba en esto. «Las ciudades son distintas», respondió María. «Algunas personas miran demasiado las apariencias». En ese momento Antonio salió de la habitación. ¿Listos para su primer día? Los niños asintieron, aunque en sus rostros se notaba una mezcla de emoción y nervios. Antes de salir, Antonio los reunió cerca de la puerta. «Recuerden algo muy importante», dijo con voz serena. «No olviden quiénes son». Daniel preguntó. «¿Y si alguien se burla?» Antonio lo miró con calma. «Las burlas son ruido. Los valores son fuerza». Lucía tomó la mano de su padre. «¿Y si ese ruido duele?» Antonio la abrazó. «Entonces recuerden lo que somos como familia». Caminaron varias calles hasta llegar a la escuela. Era un edificio grande, con un patio lleno de estudiantes que corrían y conversaban. Muchos niños vestían uniformes nuevos, mochilas coloridas y zapatos relucientes. Daniel y Lucía se quedaron quietos unos segundos. Un grupo de alumnos comenzó a mirarlos. Uno de ellos murmuró: «Mira esa ropa». Otro soltó una pequeña risa. «Parecen de otro siglo». Lucía bajó la mirada. Daniel sintió como el rostro se le calentaba de vergüenza. Antonio se inclinó hacia ellos. «Respiren profundo». Los niños obedecieron. «Ahora entren con la cabeza en alto». Lucía lo miró. «¿De verdad?» Antonio sonrió. «Siempre». Los niños entraron al patio mientras sus padres se quedaban en la puerta observando. En el salón de Daniel, el maestro Roberto comenzó a pasar lista. Daniel se sentó en uno de los últimos pupitres. Dos compañeros susurraban detrás de él. «¿Viste su suéter? Mi abuelo tiene uno igual». Las risas fueron suaves, aunque suficientes para que Daniel las escuchara. El maestro notó el murmullo. «Silencio, por favor». Las voces se apagaron. Durante la clase de matemáticas, el maestro escribió un problema complicado en el pizarrón. ¿Quién puede resolverlo? El salón quedó en silencio. Daniel levantó la mano con timidez. Algunos estudiantes se miraron entre ellos con sorpresa. El maestro lo llamó. «Adelante». Daniel caminó hacia el pizarrón.
Sus manos temblaban un poco, aunque su mente estaba concentrada. En pocos minutos resolvió el ejercicio correctamente. El maestro asintió con aprobación. Excelente trabajo, Daniel. Los murmullos cambiaron de tono. No sabía que era tan bueno, susurró uno de los estudiantes. Mientras tanto, en el salón de Lucía, la situación era distinta. Durante el recreo, un grupo de niñas observaba su vestido. Una de ellas se acercó. ¿Ese vestido es nuevo? Lucía dudó. No, era de mi prima. Las niñas intercambiaron miradas. Se nota, dijo una con una sonrisa burlona. Otra agregó. Mi mamá nunca me dejaría usar algo así. Lucía sintió un nudo en la garganta. Se alejó hacia una banca del patio. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. En ese momento, una maestra se acercó. ¿Te ocurre algo? Lucía negó con la cabeza. Estoy bien. La maestra se sentó a su lado. A veces las personas hablan sin pensar. Lucía preguntó en voz baja. ¿Por qué les importa tanto la ropa? La maestra sonrió con suavidad. Algunos creen que las apariencias dicen todo sobre una persona. Lucía recordó las palabras de su padre. Mi papá dice que lo importante son los valores. La maestra asintió. Tu papá es un hombre sabio. Cuando terminó el día escolar, Daniel y Lucía caminaron juntos de regreso a casa. Daniel habló primero. En mi salón se burlaron un poco. Lucía suspiró. En el mío también. Daniel miró el suelo. ¿Te dolió? Un poco. Al llegar al edificio, encontraron a Antonio regresando del trabajo. Había conseguido empleo como ayudante en un pequeño taller mecánico. Sus manos estaban manchadas de grasa. ¿Cómo fue su día? Los niños intercambiaron una mirada. Daniel habló con sinceridad. Algunos se burlaron de nuestra ropa. Lucía añadió. Dicen que está pasada de moda. Antonio guardó silencio unos segundos. Luego se sentó en una banca del pasillo. Vengan aquí. Los niños se sentaron junto a él. Quiero contarles algo, dijo con calma. Cuando yo tenía su edad, también se burlaban de mí. Daniel lo miró sorprendido. ¿De verdad? Antonio asintió. Mis zapatos tenían agujeros. Lucía preguntó. ¿Y qué hiciste? Antonio miró sus manos. Decidí que la vida no iba a definirme por lo que llevaba puesto. Daniel preguntó. ¿Entonces por qué? Antonio respondió con firmeza. Por lo que hacía cada día. Lucía pensó en las palabras de las niñas del recreo. Papá, ¿algún día cambiará esto? Antonio levantó la mirada hacia el cielo gris de la ciudad. Sí. Daniel preguntó. ¿Cuándo? Antonio respondió con una calma profunda. Cuando el tiempo demuestre quiénes somos realmente. Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Entonces vamos a demostrarlo. Antonio sonrió. Exactamente. En el patio del edificio, algunos vecinos observaban la escena. Uno de ellos comentó. Los niños siguen usando esa ropa vieja. Otro respondió. Ya veremos cuánto aguantan en la ciudad. Nadie sabía que, dentro de aquella familia sencilla, se estaba formando una fuerza silenciosa que crecería con los años. Una fuerza hecha de esfuerzo, dignidad y valores. Y aunque las burlas continuaban resonando en el barrio, la familia Ramírez caminaba cada día con la cabeza en alto, convencida de que el respeto verdadero se gana con el tiempo. Los meses comenzaron a pasar con una rapidez silenciosa. La vida de la familia Ramírez en la gran ciudad se fue llenando de rutinas, esfuerzos y pequeñas victorias que nadie más parecía notar. Cada mañana, Antonio salía de casa antes de que el sol apareciera entre los edificios. Su trabajo en el taller mecánico era duro.
Pasaba horas inclinado sobre motores, cambiando piezas, limpiando herramientas y cargando objetos pesados. Sus manos estaban cada día más ásperas, cubiertas de pequeñas heridas y manchas de aceite que parecían imposibles de borrar. Aún así, siempre regresaba a casa con una sonrisa. Una tarde, Daniel lo observaba mientras limpiaba sus botas en la puerta. «Papá», preguntó, «¿no te cansas?». Antonio soltó una pequeña risa. «Claro que me canso». Lucía intervino desde la mesa. «Entonces, ¿por qué siempre llegas sonriendo?». Antonio dejó las botas a un lado y se sentó frente a ellos. «Porque cada día de trabajo nos acerca un poco más a nuestros sueños». María colocó la cena sobre la mesa. «Y también porque tu padre sabe que ustedes están estudiando con mucho esfuerzo». Daniel bajó la mirada con modestia. «Estoy intentando sacar buenas calificaciones». Lucía levantó su cuaderno. «La maestra dijo que mi redacción fue la mejor del grupo». Antonio abrió los ojos con orgullo. «¿De verdad?». Lucía asintió con una sonrisa tímida. «Sí». Durante esos meses, algo comenzó a cambiar en la escuela. En la clase de matemáticas, Daniel se había convertido en uno de los estudiantes más destacados. Su facilidad para resolver problemas sorprendía incluso al maestro Roberto. Un día, el maestro escribió en el pizarrón un ejercicio complicado. «Este problema suele verse en cursos más avanzados», explicó. «Quiero ver quién se atreve a intentarlo». El salón quedó en silencio. Daniel levantó la mano. Algunos compañeros se miraron entre sí. Uno susurró. «Otra vez él». Daniel caminó al frente del salón. Tomó el gis y comenzó a escribir con calma. Paso a paso, resolvió el problema con precisión. Cuando terminó, el maestro sonrió ampliamente. «Muy bien, Daniel. Excelente razonamiento». Por primera vez, algunos estudiantes aplaudieron. Entre ellos estaba un muchacho llamado Carlos, quien meses antes había sido uno de los que se burlaban de su suéter. «Oye», le dijo durante el recreo, «¿me puedes explicar cómo hiciste eso?». Daniel dudó un momento. Luego respondió con naturalidad. «Claro». Se sentaron en una mesa del patio. Daniel comenzó a explicarle el procedimiento con paciencia. Carlos escuchaba con atención. «No sabía que eras tan bueno en matemáticas». Daniel encogió los hombros. «Mi papá dice que estudiar abre caminos». Mientras tanto, Lucía también estaba viviendo cambios en su salón. Aunque al principio algunas niñas se habían burlado de su vestido, su forma amable de tratar a los demás comenzó a llamar la atención. Siempre ayudaba a quien lo necesitara. Un día, una compañera llamada Sofía olvidó su tarea y comenzó a llorar. «La maestra me va a regañar», decía angustiada. Lucía se acercó. «Puedes copiar la mía si quieres». Sofía la miró sorprendida. «¿De verdad?». «Sí». Mientras copiaban juntas, Sofía preguntó. «¿Por qué me ayudas?». Yo me burlé de tu ropa cuando llegaste». Lucía sonrió con suavidad. «Mi papá dice que no debemos guardar rencor». Sofía bajó la mirada. «Lo siento». Lucía respondió con sinceridad. «No pasa nada». Poco a poco, los compañeros comenzaron a ver a los hermanos Ramírez de otra manera. Las burlas no desaparecieron por completo, aunque cada vez eran menos frecuentes. En el barrio también empezaban a notarse cambios. Una tarde, Antonio ayudó a un vecino mayor llamado don Ernesto a reparar una bicicleta vieja. El hombre observó el trabajo con atención. «Tienes buenas manos para esto». Antonio sonrió. «Aprendí desde joven». Don Ernesto asintió. «Hoy en día no todos ayudan sin esperar algo a cambio». Antonio respondió con sencillez. «Así me enseñaron mis padres». Desde la ventana de su departamento, María observaba la escena.
Lucía estaba junto a ella. Papá siempre ayuda a todos. María acarició el cabello de su hija. Eso también es parte de los valores. En la escuela, el cambio se hizo más evidente durante una ceremonia académica. El director llamó al frente a los estudiantes con mejores calificaciones del semestre. Este reconocimiento es para quienes han demostrado dedicación y esfuerzo. Entre los nombres mencionados estaban Daniel Ramírez y Lucía Ramírez. Cuando subieron al escenario, algunos alumnos del público se miraron sorprendidos. El director estrechó sus manos. Felicidades. Sigan por ese camino. Desde el fondo del auditorio, el maestro Roberto aplaudía con orgullo. Aquella tarde, cuando regresaron a casa, los niños llevaban los diplomas cuidadosamente guardados. Antonio estaba sentado en la mesa revisando unas cuentas. Daniel colocó el diploma frente a él. Papá, nos dieron esto. Antonio lo tomó con curiosidad. Sus ojos se iluminaron. Esto es maravilloso. Lucía también mostró el suyo. Antonio se levantó y los abrazó con fuerza. Estoy muy orgulloso de ustedes. Daniel preguntó. ¿Crees que algún día los vecinos también nos respeten? Antonio pensó unos segundos. El respeto verdadero tarda en crecer, como un árbol. Lucía preguntó. ¿Y qué debemos hacer? Antonio respondió con serenidad. Seguir regándolo con nuestras acciones. En el pasillo del edificio, algunos vecinos comenzaban a hablar de la familia Ramírez con un tono distinto. Dicen que los niños sacan las mejores calificaciones. Sí, y el padre trabaja todo el día. Parece gente decente. Las palabras ya no tenían la misma burla de antes. Aún quedaba camino por recorrer. Aún pasarían años antes de que el respeto fuera completo. Aunque una cosa comenzaba a quedar clara. Aquella familia humilde, que había llegado con ropa sencilla y maletas viejas, estaba demostrando con hechos que la dignidad no depende de la apariencia. Depende de la forma en que una persona vive cada día. Y mientras el tiempo avanzaba lentamente, las semillas que Antonio había sembrado en el corazón de sus hijos comenzaban a dar sus primeros frutos. El tiempo avanzó con la paciencia de un reloj que nunca se detiene. Los días se convirtieron en meses, los meses en años, y la vida de la familia Ramírez continuó marcada por el trabajo, el estudio y los valores que Antonio repetía con la misma convicción desde aquella primera noche en la ciudad. El pequeño departamento seguía siendo el mismo. Las paredes tenían algunas grietas, la cocina era modesta y los muebles mostraban señales del paso del tiempo. Aún así, el lugar estaba lleno de algo que muchos hogares del barrio no tenían: armonía. Una noche, durante la cena, Lucía, que ya tenía 17 años, cerró uno de sus libros. Papá, hoy entregaron los resultados del examen para la universidad. María dejó la cuchara sobre la mesa. ¿Y? Lucía respiró profundamente. Fui aceptada. El silencio llenó el comedor por un segundo. Después Antonio se levantó de su silla con los ojos brillantes. Eso es maravilloso, hija. Lucía sonrió con emoción. Voy a estudiar medicina. María la abrazó con fuerza. Siempre dijiste que querías ayudar a las personas. Lucía asintió. Quiero hacerlo de verdad. Daniel, que ahora tenía 19 años, observaba la escena con orgullo. Sabía que lo lograrías. Antonio miró a su hijo. Y tú también estás cerca de terminar la preparatoria. Daniel se acomodó en la silla. El maestro Roberto me habló hoy. ¿Qué dijo? Preguntó María. Me recomendó para una beca de ingeniería. Antonio lo miró con atención. ¿Ingeniería? Daniel asintió. Quiero diseñar puentes, carreteras, cosas que ayuden a las ciudades a crecer. Antonio guardó silencio unos segundos. Sus ojos reflejaban emoción. Cuando llegamos aquí, ustedes eran apenas unos niños.
Lucía tomó la mano de su padre. Todo lo que somos se lo debemos a ti. Antonio negó suavemente con la cabeza. No, hija. Se lo deben a sus decisiones. Mientras tanto, en el barrio las cosas también habían cambiado con el paso de los años. Algunos de los niños que se burlaban de Daniel y Lucía habían tomado caminos muy distintos. Muchos dejaron la escuela antes de terminar la preparatoria. Algunos comenzaron a trabajar en talleres mecánicos, otros en fábricas cercanas al barrio. El trabajo era duro y el sueldo apenas alcanzaba para vivir. Una tarde, Daniel caminaba por la calle cuando encontró a Carlos, aquel compañero que años atrás le había pedido ayuda con matemáticas. Carlos estaba sentado en la banqueta con uniforme de una fábrica. Hola, Daniel. Daniel sonrió. Carlos, ¿cómo estás? Carlos suspiró. Trabajando mucho. ¿Dejaste la escuela? Carlos asintió con cierta tristeza. Tuve que hacerlo. Mi papá enfermó y alguien tenía que ayudar en la casa. Daniel lo miró con respeto. Eso también es un acto de responsabilidad. Carlos lo observó. Escuché que entrarás a la universidad. Daniel se sentó junto a él. Sí. Carlos bajó la mirada. Siempre supe que llegarías lejos. Daniel negó con la cabeza. Lo importante no es llegar lejos, es hacer algo bueno con lo que uno aprende. Carlos sonrió ligeramente. Tu papá sigue diciendo esas frases, ¿verdad? Daniel rió. Todos los días. En la escuela, Lucía también vivía momentos importantes. El día de su graduación de preparatoria llegó lleno de emoción. El auditorio estaba lleno de familias orgullosas. Cuando mencionaron su nombre, Lucía caminó hacia el escenario con paso firme. Desde las primeras filas, Antonio y María la observaban con los ojos húmedos. Nuestra niña, susurró María. Antonio asintió. Ya no es una niña. Después de la ceremonia, varios padres se acercaron a felicitar a la familia. Uno de ellos era don Ernesto, el vecino al que Antonio había ayudado años atrás. Antonio, dijo estrechando su mano, siempre supe que tus hijos llegarían lejos. Antonio sonrió con humildad. Ellos han trabajado muy duro. Don Ernesto miró a Lucía y Daniel. Y lo más importante, siguen siendo buenas personas. En el edificio donde vivían, los comentarios de los vecinos ya no tenían la burla de antes. Ahora hablaban con respeto. Los hijos de Antonio son muy estudiosos. La muchacha será doctora. El muchacho quiere ser ingeniero. Una tarde, María escuchó a dos vecinas conversando en la escalera. ¿Te acuerdas cuando llegaron con esa ropa vieja? Sí, y ahora mira todo lo que han logrado. María sonrió en silencio. Esa noche, durante la cena, Antonio habló con sus hijos. Quiero decirles algo importante. Daniel y Lucía lo miraron atentos. La vida les dará muchas oportunidades. Lucía preguntó. ¿Y qué debemos hacer con ellas? Antonio respondió con la misma serenidad que había guiado a la familia desde el principio. Usarlas para servir a otros. Daniel apoyó los codos en la mesa. Papá, ¿alguna vez te dolieron las burlas de los vecinos? Antonio reflexionó un momento. Claro que dolieron. Lucía preguntó. Entonces, ¿cómo pudiste ignorarlas? Antonio miró a sus hijos con una expresión llena de orgullo. Porque sabía que el tiempo siempre revela la verdad. El silencio llenó la habitación durante unos segundos. María tomó la mano de su esposo. Y la verdad está aquí, sentada en esta mesa. Antonio observó a su familia. Lo que somos no se mide por la ropa que usamos. Daniel completó la frase con una sonrisa. Se mide por la forma en que vivimos. Lucía asintió. Por nuestros valores. Antonio levantó su vaso de agua. Entonces brindemos por eso.
Los cuatro levantaron sus vasos. El pequeño departamento volvió a llenarse de risas. Afuera, el barrio seguía su ritmo cotidiano. Muchos vecinos comenzaban a comprender algo que antes no habían visto. Aquella familia humilde que llegó con maletas viejas y ropa sencilla estaba demostrando, con paciencia y dignidad, que los verdaderos valores no pasan de moda. Y que con el paso de los años, la vida siempre termina mostrando quienes construyen su camino con esfuerzo y quienes lo desperdician. El final de esa historia aún no estaba escrito. Aunque algo era seguro. Los frutos de aquellos valores estaban a punto de florecer por completo. Los años siguieron avanzando con la misma calma con la que crecen los árboles. Nadie nota su transformación de un día para otro, aunque con el tiempo sus raíces se vuelven profundas y su sombra alcanza lugares inesperados. La vida de la familia Ramírez había cambiado mucho desde aquella tarde en que llegaron a la ciudad con una maleta vieja y ropa que muchos consideraban pasada de moda. El pequeño departamento seguía siendo su hogar, aunque ahora estaba lleno de nuevos recuerdos. En una de las paredes colgaban varios diplomas. Uno pertenecía a Daniel, quien después de años de estudio había terminado la carrera de ingeniería civil con honores. Otro era de Lucía, que se había convertido en doctora tras largos años de universidad, guardias nocturnas y sacrificios silenciosos. Una tarde de domingo, la familia estaba reunida en la sala. María acomodaba unas flores sobre la mesa mientras Antonio observaba los diplomas colgados en la pared. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y nostalgia. Nunca imaginé ver todo esto, dijo con voz suave. Daniel, que ahora tenía 27 años, se acercó a él. Todo empezó contigo, papá. Antonio negó con humildad. Todo empezó con una decisión, no rendirse. Lucía salió de la cocina con una bandeja de café. Su bata médica estaba doblada sobre una silla. Hoy tuve un día largo en el hospital, comentó. María la miró con ternura. Siempre quisiste ayudar a las personas. Lucía suspiró. A veces es difícil, hay mucho sufrimiento. Antonio se acercó y puso una mano sobre su hombro. La vida siempre necesitará personas que actúen con compasión. Daniel se sentó en el sofá. En mi trabajo estamos diseñando un nuevo puente para la ciudad. María sonrió. Tu padre siempre decía que querías construir caminos. Daniel asintió. Y ahora puedo hacerlo de verdad. El ambiente estaba lleno de calma. Afuera, el barrio había cambiado con los años. Algunos edificios habían sido remodelados, nuevos negocios habían aparecido y muchas familias habían llegado y se habían ido. Aún así, varios vecinos de los primeros años seguían viviendo allí. Uno de ellos era Carlos. Aquella tarde tocó la puerta del departamento. Daniel abrió. Carlos, qué sorpresa. Carlos llevaba ropa de trabajo y su rostro mostraba el cansancio de largas jornadas en la fábrica. Hola, amigo. Daniel lo invitó a pasar. Entra. Carlos observó la sala y los diplomas en la pared. Vaya, así que es cierto. Lucía se acercó con una sonrisa amable. Hola, Carlos. Carlos bajó la mirada con cierta timidez. Siempre supe que ustedes llegarían lejos. Antonio se levantó de su silla. Hola, muchacho. Carlos estrechó su mano con respeto. Don Antonio, usted tenía razón. Antonio frunció ligeramente el ceño. ¿Sobre qué? Carlos miró los diplomas. Sobre los valores. El silencio llenó la sala por unos segundos. Carlos continuó hablando. Cuando éramos niños, muchos nos burlábamos de Daniel y Lucía por su ropa. Daniel respondió con calma. Eso quedó en el pasado. Carlos suspiró. Muchos de nosotros no escuchamos a nuestros padres, ni a los maestros. Lucía habló con suavidad. Cada persona tiene su propio camino. Carlos miró a Antonio. Usted siempre decía que lo importante no era la ropa, sino los valores.
Antonio asintió lentamente. Lo sigo creyendo. Carlos sonrió con tristeza. Ojalá hubiera entendido eso antes. Antonio se acercó y le dio una palmada en el hombro. Nunca es tarde para vivir con dignidad. Carlos levantó la mirada. Eso intento cada día. Después de despedirse, Carlos bajó las escaleras del edificio con una expresión pensativa. En la sala, la familia Ramírez volvió a sentarse. Lucía rompió el silencio. La vida es extraña. Daniel asintió. Al principio todos pensaban que no duraríamos aquí. María miró por la ventana. Recuerdo cuando los vecinos se burlaban de nuestra ropa. Antonio sonrió con serenidad. La ropa cambia con los años. Lucía completó la frase. Los valores no. Antonio observó nuevamente los diplomas en la pared. Ustedes son mi mayor orgullo. Daniel respondió con emoción. Nuestra mayor herencia no fue dinero. Lucía tomó la mano de su padre. Fue tu ejemplo. Antonio sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Solo intenté enseñarles lo que mis padres me enseñaron. María lo abrazó con ternura. Y lo hiciste muy bien. La tarde comenzaba a oscurecer. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, igual que aquella noche lejana en que la familia había llegado por primera vez. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana. Papá, ¿recuerdas lo que nos dijiste el primer día en esta ciudad? Antonio pensó unos segundos. He dicho muchas cosas. Lucía sonrió. Dijiste que el respeto no se pide, se construye. Antonio asintió. Y ustedes lo construyeron con su esfuerzo. Daniel miró las luces de la ciudad. Esta ciudad nos enseñó mucho. Lucía agregó. Nos enseñó que la dignidad no depende de lo que llevamos puesto. Antonio concluyó con una voz llena de serenidad. Depende de lo que llevamos en el corazón. La familia permaneció en silencio unos momentos, observando la ciudad que años atrás los había recibido con burlas y miradas de desprecio. Hoy, esa misma ciudad era testigo del fruto de sus valores. No habían buscado riqueza. No habían buscado reconocimiento. Solo habían vivido con honestidad, trabajo y respeto. Y con el paso del tiempo, la vida había demostrado algo que muchos olvidan con facilidad. La ropa pasa de moda. El dinero puede desaparecer. La fama puede ser pasajera. Los valores, en cambio, permanecen. Esa fue la verdadera herencia de Antonio Ramírez para sus hijos. Una herencia invisible, poderosa y eterna.